Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar con el taller de tributación básica para emprendedores. El tema es tipos de empresa. Como siempre, mi compañera Milagros Guzmán y quien le habla, Melissa Ramírez, vamos a brindarles la información para que ustedes lo puedan aplicar en sus emprendimientos. Bueno, doy pase a mi compañera para que les explique los primeros tipos de empresas que hemos desarrollado a continuación. Gracias, compañera, por el pase. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de empresa. Siguiente, por favor. Bien, perdón, primero hay que ver lo que es un tipo de empresa, ¿no? En este caso, una empresa es una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios demandados por los consumidores y que obtiene de esta actividad una ganancia económica. En este caso, la producción empresarial se basa en planificaciones y estrategias previamente determinadas por el equipo de trabajo, es decir, por una estructura que permite el control de los elementos jerárquicos y la distribución y especialización de las labores para hacer más eficiente el trabajo. Bueno, más que todo, lo que quiere decir que una empresa se dedica a producir bienes y a prestar servicios con el objetivo de lo que es obtener ganancias económicas. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Bueno, el objetivo principal de una empresa es obtener ganancias y maximizar el valor para sus dueños o accionistas. Sin embargo, existen otros objetivos importantes que la empresa busca alcanzar. En este caso, como la satisfacción del cliente, el crecimiento sostenible, lo que es la innovación y el impacto social positivo. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre un tipo de empresa. En este caso vamos a hablar sobre la sociedad anónima. El siguiente, vamos a dar lo que es una pequeña definición. Bueno, en este caso, ¿qué es una sociedad anónima? Bueno, la sociedad anónima es una sociedad mercantil con responsabilidad limitada, donde el capital se encuentra representado por acciones y bienes de la misma. Es decir, que en este caso los socios no tienen la obligación de responder por las deudas de esta organización. Bien, en todo caso es una empresa con un capital dividido en lo que es acciones y acá los accionistas van a tener lo que es una responsabilidad limitada y en este caso ellos no van a responder lo que es en las deudas, en lo que es con sus mismas propiedades, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de algunas características de lo que es la sociedad anónima. En este caso, el primer punto vamos a tener lo que es la responsabilidad está limitada al capital. Bueno, aquí quiere decir que los socios de este tipo de sociedad responden ante acreedores y terceros de forma limitada, es decir, que solo responden por el valor de sus acciones en propiedad. Sí, como estaba comentando, bueno, acá significa que los socios no arriesgan su patrimonio personal, es decir, que solo pierden lo que invirtieron en sus acciones. También tenemos lo que es el capital dividido en acciones. Acá el capital social se divide en acciones que son títulos, valores que pueden ser libremente transferidos. Bueno, acá está dividido en acciones que pueden tanto comprarse como venderse, ¿no? También tenemos independencia y anonimato en lo que es los accionistas. Aquí los accionistas de una sociedad anónima no tienen por qué realizar ninguna función dentro de la empresa, es decir, no tendrán lo que es ostentar ningún cargo o realizar tareas propias de su funcionamiento o negocio. Es decir, acá, bueno, acá pueden invertir y recibir sus beneficios sin involucrarse en lo que es la gestión de la empresa.
Y por último tenemos la tributación y personalidad jurídica. Aquí las sociedades anónimas cuentan con un CIF. Bueno, el CIF es el Código de Identificación Fiscal que las identifica de forma única e inequívoca, por lo que se trata de sociedades con personalidad jurídica propia que actúan en su propio nombre. Aquí en este tipo de sociedades tributan bajo el impuesto de sociedad. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver lo que son los elementos de una sociedad anónima. Bien, aquí la sociedad debe poder integrar una serie de órganos tales como lo que es la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. En el caso de la Junta General de Accionistas, en este caso es que es el principal órgano de gobierno de la organización. En este caso, por medio de una asamblea general, los propietarios de empresa, es decir, los accionistas, toman una decisión sobre aquellos asuntos que están determinados por la ley y los estatutos de la empresa. Otro elemento es lo que es el directorio, en este caso que está compuesto por directores que son designados por los accionistas a través de lo que es la Asamblea General de Accionistas o en todo caso su equivalente para representar sus intereses. Y también tenemos lo que es la gerencia. Bueno, en este caso, esta representa a la empresa en lo que es sus relaciones con terceros y coordina todos los recursos a través de la planificación, organización, dirección y control para lograr los objetivos de la empresa. Siguiente, por favor. Bien, acá vamos a ver cuál es el objetivo de una sociedad anónima. Por lo general, el principal objetivo de las sociedades anónimas será recaudar dinero de un gran número de inversores y acometer grandes proyectos que de otro modo no serían posibles. Bueno, acá sí es que esto no sería posible si solo participan uno o dos inversores, ¿no? Ya que van a necesitar recaudar más dinero y así necesitan lo que es más inversores. Otra razón, bueno, acá el capital se divide en acciones, las cuales se distribuyen entre los socios inversionistas de acuerdo con la cantidad de dinero que cada socio ha aportado al fondo. En este caso, mientras más acciones posee un socio, más significativa será su influencia en la empresa. Bueno, aquí quiere decir que cada inversionista va a aportar lo que es un dinero y de acuerdo a ese dinero va a recibir cierta cantidad de acciones, ¿no? Según lo que haya invertido. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que son las ventajas y desventajas de una sociedad anónima. Bueno, primero vamos a ver lo que son las ventajas de la sociedad anónima. La primera ventaja sería que la sociedad anónima puede cotizar en bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una sociedad anónima puede vender sus acciones en la bolsa de valores, lo que le va más que todo permitir atraer muchos inversionistas. Otro punto, otra ventaja es que en caso de quiebra, sus bienes personales o patrimonio personal estarán protegidos. Es decir, que solo pierden el dinero que invirtieron. Otra ventaja sería lo que es las acciones se pueden transferir libremente, lo que facilita la incorporación de muchos inversores. Otra ventaja más que tenemos es que no es necesario ser accionistas para ser administrador de la sociedad. También que una imagen de mayor solvencia y estabilidad ante acreedores y bancos y lo que son los clientes, ¿no? Esto más que todo es para facilitar lo que es en los bancos conseguir lo que es préstamos y en otros casos también hacer lo que es atraer más clientes, ¿no? Clientes más grandes.
Y por último, la última ventaja sería la muerte de uno de sus fundadores no produce la disolución de la sociedad. Es decir, que si un fundador fallece, esto no va a hacer producir que se haga una disolución de la sociedad. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre las desventajas de la sociedad anónima. Bueno, una de las primeras desventajas es que tiene un capital muy alto. Aquí muchos empresarios no pueden permitirse el capital social mínimo requerido. Por eso, por tal motivo, a veces los que son van a querer primero hacer sus primeras inversiones, a veces lo piensan mucho, los que van a emprender también, al ver que es un capital muy alto, ya no desean entrar en este tipo de empresas, ¿no? También tenemos otra desventaja que es la estructura jurídica rígida. Aquí existen muchos obstáculos y regímenes jurídicos complejos en la gestión administrativa que se aplican solo a las grandes empresas, haciendo su acceso más complicado. Aquí más que todo es que en la sociedad anónima se deben cumplir lo que es muchas normas y procedimientos, ¿no? Aquí ya se hace más complicado lo que es su acceso. Otra desventaja es los trámites de constitución. Aquí tienen mayor dificultad a diferencia de otras sociedades mercantiles. El siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre los requisitos para constituir una sociedad anónima. Bueno, en lo que es el objeto social, aquí se deben detallar lo que son los propósitos de la sociedad y sobre todo se deben cumplir con los requisitos legales en la escritura pública y estatus. También en lo que es el tipo de contribución, aquí el capital asignado puede ser en efectivo o en cualquier tipo de bien, mueble o inmueble. Además, también se debe especificar la distribución del capital entre los accionistas y el valor nominal de las acciones. Y por último tenemos lo que es el capital social. Aquí puede ser en moneda nacional o extranjera y en este caso se debe depositar en un banco en Perú. A pesar de que la ley no exige un importe mínimo específico, en este caso las instituciones financieras tienen como práctica pedir un monto mínimo de 1.000 soles. ¿Correcto? Y en lo que este debe ser depositado, como indico, en lo que es un banco en Perú. Siguiente, por favor. Bien, ahora los datos de identificación de accionistas. Bueno, aquí vamos a necesitar algunos datos, tales como pueden ser lo que es el nombre. También tenemos que tener lo que es un número de pasaporte, el estado civil y lo que sería la edad. Y en lo que es datos de identificación de los directores, bueno, aquí igualmente se debe especificar los datos de identificación de los directores, ciertamente 2 directores como mínimo. Es un mínimo de 2 directores, indicando cuál de ellos va a ser lo que es el presidente del consejo, ¿no? También, asimismo, se debe especificar los datos del gerente general, el cual debe ser un peruano que reside en el Perú o un extranjero que vive en el Perú y que cuenta con lo que es el carnet de extranjería correspondiente. Bueno, acá tenemos que tener en específico los datos de identificación de accionistas y los datos de identificación de los directores, ¿no? Que en este caso tiene que ser como mínimo 2 directores. El siguiente, por favor. Bien, también vamos a hablar sobre los tipos de sociedad. Hay 2 tipos de sociedad en el marco legal de Perú. En este caso es la sociedad anónima cerrada, el SAC,
y la sociedad anónima abierta, el SAA. Bueno, es una sociedad anónima cerrada en lo que es el número de 20, es decir, el mínimo de socios son 2 y hasta un máximo de 20 socios tiene que haber en la sociedad anónima cerrada. En este caso, con un capital integrado por los aportes de los socios o accionistas involucrados. Aquí, por lo general, las empresas medianas o pequeñas utilizan la sociedad anónima cerrada, de que no requiere mucho lo que es los socios, ¿no? Un mínimo de 2 socios es para la sociedad anónima cerrada. En caso de la sociedad anónima abierta, se plantea un mínimo de 750 socios, bueno, acá los cuales tiene responsabilidad limitada, donde más del 35% del capital de la organización pertenece por lo menos a 175 accionistas. Por otro lado, se establece que las acciones de una sociedad anónima abierta deben estar inscritas en lo que es el registro público del mercado de valores. En este caso, según la ley de sociedades, ley número 26887, lo indica, ¿no? Bueno, en este caso también indicar que la sociedad anónima cerrada siempre está en supervisión de lo que es la SMV, la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? En lo que es solamente la sociedad anónima abierta. En el caso de la sociedad anónima cerrada, no tiene lo que es la supervisión de lo que es la Superintendencia de Mercado de Valores. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería toda de mi parte. Ahora le voy a dar pase a mi compañera. Bien, vamos a continuar con lo que es la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o llamado también SRL, que es una forma de organización empresarial que se caracteriza por tener una estructura simple, ideal para pequeñas y medianas empresas en el Perú. Bien, este tipo de sociedad nos permite limitar la responsabilidad de los socios al capital que han aportado, ¿no? De esa manera protegen así sus bienes personales en caso de que la sociedad tenga deudas o problemas financieros, ¿no? Características. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, SRL, presenta varias características que la hacen atractiva para emprendedores y empresarios. Una de estas características es el número limitado de socios en una SRL. Puede ser constituida por un mínimo de 2 o un máximo de 20 socios. El otro punto es la responsabilidad limitada. Los socios tienen una responsabilidad limitada al capital que han aportado. Esto significa que en caso de deuda o problemas financieros, los bienes personales de los socios no estarán en riesgo, solo el capital que han invertido en la empresa, ¿no? Esto les protege, como bien lo indica en el texto, frente a alguna deuda que genere la empresa. Entonces, solo se responde hasta el monto del patrimonio de la empresa, más no se toca el patrimonio de los socios. Siguiente. El otro punto es la capital social dividido en participaciones. Bien, estas participaciones no son acciones, ojo. Estas participaciones no se pueden ceder libremente a terceros sin la aprobación de los demás socios, lo que proporciona un mayor control sobre la entrada de nuevos miembros en la empresa. Esto es muy importante, ya que para que pueda ingresar un nuevo socio, pues todos deben estar de acuerdo, ¿no? El otro punto es la gestión a través de una Junta General de Socios. La gestión en una SRL recae en la Junta General de Socios, que toma decisiones sobre los asuntos más importantes de la empresa. Los socios tienen el derecho a voto en proporción a sus participaciones en el capital social. Por último, fácil transferencia de participaciones.
Aunque la transferencia de las participaciones no es tan libre como en una sociedad anónima, los socios de una SRL pueden vender o ceder sus participaciones a otros socios o terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en los estatutos de la empresa. Siguiente. Bien, ahora es importante mencionar las ventajas y desventajas de una SRL. Como ventajas tenemos una de ellas, protección patrimonial. Sus bienes personales están protegidos en caso de que la empresa tenga problemas financieros. Esto da tranquilidad a los emprendedores que desean iniciar un negocio sin poner en riesgo su patrimonio, ¿no? Como ya se había mencionado anteriormente, solo se responde con los patrimonios de la empresa, ¿no? Más no de los socios. El otro punto sería mayor control sobre los socios. Al tener un número limitado de socios y requerir la aprobación de la Junta General para la cesión de participaciones, los fundadores de la empresa pueden mantener un control más estrecho sobre la composición de la sociedad y así evitar la entrada de socios no deseados. Esto es importante porque, como se indicó, para que pueda ingresar un nuevo socio, pues todos tienen que dar la aprobación. Siguiente. El siguiente punto sería la flexibilidad en la gestión. En la estructura de una SRL se permite que los socios tengan un mayor control sobre la gestión de la empresa y de esta manera tomar decisiones de manera más ágil. Aquí no es necesario contar con un directorio formal, como lo que ocurre en las otras sociedades, como la sociedad anónima, y esto facilita bastante lo que es la toma de decisiones. El otro punto es la adecuada, es una sociedad adecuada para empresas familiares. En el caso de la SRL, es una buena opción, es una opción popular para las empresas familiares o pequeños negocios, ya que su estructura permite que los socios mantengan el control sobre la empresa y gestionen el negocio de manera eficiente sin intervención de terceros. Por último, la facilidad de la constitución. El proceso de constitución de una SRL es relativamente sencillo y menos costoso que otros tipos de sociedad, lo que convierte en una opción atractiva para emprendedores que buscan iniciar su negocio de manera formal. Siguiente. Bien, ahora veamos las desventajas de esta sociedad. Una de ellas es las limitaciones en el número de socios. La limitación del número de socios a un máximo de 20 puede ser un inconveniente para empresas que planeen crecer rápidamente y atraer nuevos inversionistas. Bien, como se mencionó, este tipo de sociedad generalmente lo utilizan las empresas familiares. Entonces, se podría volver un inconveniente ya que el número límite es 20, pero para hacer empresas familiares son muy pocos los casos que se dan esto, ¿no? De aumento masivo de accionistas. El tema de las restricciones en la transferencia de participaciones. Bueno, si bien las participaciones pueden ser transferidas, este proceso no es tan ágil como en una sociedad anónima. Las restricciones en la transferencia de participaciones pueden complicar la entrada de nuevos socios o la salida de socios actuales. Como se indicó, todos los accionistas, pues todos los socios deben estar de acuerdo con el ingreso o salida de los demás. Por eso es que se vuelve un proceso no tan rápido, quizás, ¿no? El menor acceso a capital es el siguiente punto en las desventajas. Bien. A diferencia de las sociedades anónimas, las SRL no pueden emitir acciones para obtener capital en el mercado de valores, lo que limita sus opciones de financiamiento externo. Esto puede ser una desventaja para empresas que buscan las únicas que cotizan en la bolsa de valores o son las sociedades anónimas. Siguiente. ¿Cómo podemos constituir una sociedad comercial de responsabilidad limitada en el Perú? ¿No? Una SRL. Tenemos en este caso 4 pasos. La primera es la redacción de la minuta de constitución. Este primer paso consiste en redactar la minuta de constitución, la cual incluye los estatutos de la sociedad, que viene a ser el documento donde se especifica el nombre de la empresa, el objeto social, la capital social, la participación de cada socio y las normas internas de la sociedad.
Es fundamental que los estatutos estén bien redactados para evitar problemas futuros. Punto número 2. Inscripción en registros públicos. Una vez que la minuta ha sido firmada por todos los socios, debe ser notariada y luego inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAR. Esta inscripción otorga a la SRL personalidad jurídica, es decir, lo convierte en una empresa, lo que permite que pueda actuar legalmente como una entidad separada de sus socios. Punto número 3. Obtención de RUC. Después de inscribir la empresa en los registros públicos, el siguiente paso es obtener el registro único de contribuyente o llamado también RUC, y esto debe ser realizado ante la SUNAT. El punto número 4 son las licencias y permisos. Dependiendo de la actividad que se vaya a realizar o que vaya a desarrollar la empresa, pues será necesario obtener las licencias y permisos municipales o sectoriales. Siguiente. Bien, ahora les voy a comentar un poco sobre la empresa individual de responsabilidad limitada o llamada también EIRL. Este tipo de empresa es un tipo de entidad jurídica que permite a una persona natural constituir una empresa con un capital propio y al mismo tiempo limitar su responsabilidad frente a las deudas o compromisos de la empresa. En otras palabras, la persona que constituye la EIRL no responde con su patrimonio personal por las obligaciones de la empresa, sino que la responsabilidad está limitada al capital aportado a la misma. Este tipo de sociedad es ideal para emprendedores que buscan formalizar su negocio en Perú y quieren proteger su patrimonio personal frente a cualquier eventualidad que pueda surgir en el futuro. Como lo vimos anteriormente en los ejemplos de sociedades como la sociedad anónima o la SRL, en ese caso tiene que ser mínimo 2 socios. Ahora, si queremos solamente constituir con una sola persona y con capital propio, pues este es el tipo de empresa que se debe elegir, ¿no? Siguiente. Las características de la EIRL podemos mencionar las siguientes, que es una persona natural como propietario, ya que está constituida por una única persona natural que actúa como el dueño o propietario de la empresa. Es importante destacar que la EIRL tiene una existencia legal distinta a la del propietario. Si bien es cierto, la persona que constituye la EIRL es una sola y es una persona natural, ambas se podría decir que cada uno mantiene una personalidad propia, ¿no? Uno como persona natural, llámese Pedro Pérez, y la empresa podría ser Pepito EIRL, ¿no? Entonces, ambos son una persona independiente. Bueno, esto significa que la empresa tiene un patrimonio propio y separado, pues, de la persona quien lo constituye. La responsabilidad limitada. Una de las características más atractivas es que la responsabilidad del propietario se limita al monto del capital aportado a la empresa, ¿no? Ante cualquier deuda, esta responde con este patrimonio. Facilidad para formalizarse. En este caso, solo se necesita cumplir con una serie de pasos legales y registrar la empresa ante las autoridades competentes, lo que hace que esta sea una buena opción, y que sea atractiva para emprendedores que buscan formalizar su negocio sin complicaciones. Obligaciones tributarias. Una EIRL está sujeta a las mismas obligaciones tributarias que cualquier otra empresa en el Perú. Esto incluye la emisión de comprobantes de pago, como la declaración de impuestos, así también la presentación de los estados financieros ante SUNAT. El otro paso, la otra característica, es la capital mínimo para constituirse. No requiere un capital mínimo específico para su constitución, aunque es recomendable contar con un capital adecuado para financiar pues las actividades iniciales de la empresa y garantizar su desarrollo. Siguiente, por favor. Ahora veamos lo que es las ventajas y desventajas de la EIRL. Como ventajas podemos mencionar la protección del patrimonio personal. Esto significa que en caso de deudas o problemas financieros, el propietario no arriesga su casa, vehículos o cualquier otro bien personal, ya que la responsabilidad está limitada al capital aportado a la empresa.
También podemos mencionar la facilidad de constitución. Constituir una EIRL en Perú es un proceso relativamente rápido y sencillo en comparación con otros tipos de empresa, permitiendo que los emprendedores puedan formalizar su negocio y comenzar a operar de manera legal en poco tiempo. Siguiente, por favor. También podemos mencionar la posibilidad de crecimiento. Aunque en la EIRL está diseñada para ser una empresa unipersonal, pues esto no es impedimento para que pueda crecer con el tiempo, ¿no? El cumplimiento tributario, tener en cuenta que al constituir una EIRL, el propietario está cumpliendo con todas las obligaciones tributarias del país, lo que le permite operar de manera formal y acceder a beneficios como la facturación electrónica, la posibilidad de participar en licitaciones públicas, entre otros. Siguiente. En desventajas podemos mencionar la limitación de la responsabilidad parcial. Aunque la responsabilidad está limitada a la capital de la empresa, también se podría mencionar que existen ciertos casos en los que el propietario podría ser responsable de las deudas, especialmente si se demuestra mala gestión o incumplimiento de las leyes, ¿no? Ese sería quizás el motivo por el cual tenga que responder con su patrimonio propio. La imposibilidad de incluir socios. La EIRL está diseñada para ser una empresa unipersonal, lo que significa que no se puede incluir socios. Si el propietario desea crecer y trabajar con otros inversionistas, deberá transformar la empresa en otro tipo de sociedad. Como lo mencioné anteriormente, en los otros tipos de sociedad, la cantidad mínima de socios pues es 2. 2 y en algunos casos hasta 20. Entonces, si, como menciona el ejemplo, tiene la posibilidad o quiere crecer e incluir, en este caso, nuevos inversionistas, transformará la empresa pues a una SRL o quizás a una SA, ¿no? Siguiente. ¿Cómo constituir una EIRL? En este caso podemos mencionar 5 pasos. El número 1, reservar el nombre de su empresa para evitar observaciones. Esto es importante. Número 2, elaborar la minuta donde se manifiesta la voluntad de constituir la empresa. En este caso, es importante mencionar todos los aspectos de la empresa en esta minuta, ya que va a ser el documento inicial de la empresa. Punto número 3, contar con el parte notarial de la escritura pública de constitución de empresa. Punto número 4, llenar y firmar el formato de solicitud de inscripción. 5, pagar los derechos registrales. Con estos documentos se puede acceder o se puede acercar, perdón, a la SUNAR, entidad que se tendrá que en un plazo de 24 horas van a calificar la inscripción de la empresa, ¿no? Ya. Siguiente, por favor. Bien. Ahora veamos las diferencias entre una EIRL y una SAC. Como podemos ver, es común que los emprendedores se pregunten qué tipo de empresa es más adecuada para ellos, una EIRL o una sociedad anónima cerrada. La principal diferencia entre ambas radica en la cantidad de propietarios y la estructura legal. Mientras que la EIRL es una empresa unipersonal, la SAC permite la participación de varios socios, lo que puede facilitar el acceso a capital y la expansión del negocio. Sin embargo, las SAC suelen tener una constitución más compleja y mayores requisitos legales. Como haciendo una especie de resumen respecto a todos los tipos de empresas que se han mencionado durante la exposición, es importante mencionar y poner sobre el papel qué condiciones iniciales tenemos, ¿no? ¿Cuántos socios somos? Quizás solamente somos nosotros o contamos con algún socio inversionista. Entonces, a raíz de ello podemos definir el tipo de empresa. ¿Somos nosotros solos? Nos conviene pues la IRL. ¿Tenemos más accionistas, más inversionistas? Podemos optar por una SAT. ¿Son familiares? Nos conviene quizás una SRL, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos ya definir y establecer el tipo de empresa que queremos conformar.
Recordar también que todas las empresas, conforme tengan el, la constitución más compleja, pues también infiere que van a tener mayores requisitos por cumplir, ¿no? Ya sean requisitos formales, tributarios, entre otros. Siguiente, por favor. Bien, con eso doy por terminada la parte de la exposición de tipos de empresa. No sé si mi compañera tendrá algo más que agregar de repente. Bueno, como acotación sería que si en todo caso en la sociedad anónima es una opción más segura para lo que es las empresas grandes o que están en crecimiento, ¿no? Que van a necesitar reunir mucho capital, atraer inversionistas y proyectar como una imagen más sólida, ¿no? En todo caso, para lo que es los pequeños emprendedores o negocios, no es muy recomendable, ¿no? Ya que tiene también lo que son altos requisitos de capital, trámites complejos, ¿no? En todo caso, no es muy recomendable para los pequeños emprendedores. Eso sería más que todo. Claro, agregando un poco más de información, quizás nosotros o, bueno, ustedes como pequeños emprendedores, negociantes, quizás de momento no les convenga todavía formalizar como una empresa, podrían mantenerse de momento como personas natural con negocio, ¿no? El cual les permite ser formales, tener su RUC, poder emitir comprobantes y ya conforme vayan creciendo, pues optar por una de estas opciones como tipos de empresa a formar, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación para que puedan tenerlo en cuenta. Bien, ya damos por concluido el taller del día de hoy y ya nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.